Muy bien, vamos a ver si terminamos entonces el capítulo 2, versículo 22. Hablando de 22, tengo que hacer una corrección. Siempre estuve diciendo rápido Génesis 20, era Génesis 22, ¿no? Aparte 22 el número de Milito, así que no me tengo que olvidar. 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? A ver, no significa que la fe es incompleta en sí misma, que necesita ser perfeccionada o completada. No está diciendo eso. Se perfeccionó, se llevó a la meta. A ver, no necesito una fe completa o incompleta. ¿Cómo es esto? Yo necesito entonces tener fe en Cristo para mi salvación, pero esa fe por sí sola no alcanza porque es incompleta. ¿Necesito tener obras? No está hablando de eso. No está hablando de salvación, dijimos. Está hablando de la vida cristiana, está hablando de cómo mostrarle al mundo que sos un hijo de Dios. Y está hablando que el mundo lo que va a ver no es tu fe, lo que va a ver es tu vida, tus obras, lo que haces. Por eso, ¿cómo comenzó todo el pasaje? Con el versículo 12, así hablad, así haced. ¿Vos decís que sos cristiano? Bueno, mostralo. ¿Vos decís que sos un hijo de Dios? Mostralo. Porque el mundo lo que ve es lo que vos mostrás. Es tu vida, es lo que vos hacés. Entonces, está hablando acá de mostrar, está hablando de testimonio, no está hablando de salvación. Y está hablando acá entonces que la fe se perfeccionó por las obras. Miren, esta palabra perfeccionar también la usa Juan. Acuérdense que Juan, dijimos, trata el mismo asunto. Él dice, ¿cómo podés decir que sos un hijo de Dios? ¿Cómo podés decir que amás a Dios si no se ve el amor de Dios en vos? Juan lo encara por el tema del amor, Santiago por el tema de la fe, pero los dos van a apuntar al mismo tema, al mismo ejemplo. Y Juan habla en el capítulo 4 de el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y acá Santiago dice, la fe se perfeccionó por las obras. La misma ilustración. ¿Qué es? La fe necesita ser perfeccionada, el amor necesita ser perfeccionado. ¿Qué significa? Que hay un proceso en la vida por el cual Dios está trabajando para perfeccionar la fe, para perfeccionar el amor. No está diciendo de que, no está poniendo en dudas tu salvación. No es que necesitas una gran fe para ser salvo, mucha fe. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Si tuviera fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. No estamos hablando de cantidad de fe. Estamos hablando de que esa fe que tenemos necesita crecer, necesita ser perfeccionada. ¿No fue perfeccionada la fe de Abraham? Dijimos, él tuvo fe. Él creyó y le fue contado por justicia. Sí, pero su fe tuvo que pasar por una escuela y tuvo que aprender. Y esa fe tuvo que ser perfeccionada. Así como nuestro amor tiene que ser perfeccionado. Esto habla de Dios trabajando en tu vida para que esa fe vaya madurando, vaya creciendo y vaya llegando a ese punto de perfección, llegue a la meta, a esa meta en la que Dios quiere que llegamos, ser llamados amigos de Dios, no solo hijos, amigos. Dice, para eso tu fe tiene que crecer, tu fe tiene que ser perfeccionada. Ahora, ¿dónde se perfecciona la fe? Bueno, a través de la obediencia, a través de lo que hago. Abraham recibió ese mandato de Dios, dame tu hijo. Ahí es cuando la fe va en aumento. Esa fe es la que debe crecer, esa fe que es tan valiosa, ¿no? Y entonces acá dice, la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la Escritura, llegó a la meta y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Queda claro entonces que el asunto está en que nosotros vemos. Yo veo
que una persona es salva cuando veo su vida, no solamente cuando escucho lo que dice. Me dice que tiene fe. Bueno, Dios no necesita ver otra cosa. Dios sabe si esa fe es genuina o no. Y sabe si nació de nuevo o no. Y sabe si tiene el Espíritu Santo o no. Pero yo no lo veo al Espíritu Santo. Yo no veo su salvación. Yo necesito ver su vida. Necesito ver sus cambios. Necesito ver los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los... Momento, ¿quién va a conocer por los frutos? Nosotros. Por los frutos los conoceréis. Dios no necesita ver los frutos para saber si ese árbol es ese tipo de árbol. Miren, ahí cerca de cuando nos mudamos ahí en Monte teníamos un árbol medio seco, estaba ahí en un lugar donde yo quería hacer un garage para el auto. Entonces lo iba a cortar. Me decía, no lo cortes, porque ese árbol es un duraznero. Y yo le dije, mira, hace 20 años que estoy acá y jamás le vi un durazno. Entonces para mí no es un durazno. Sí es un durazno, no es un durazno. Sí es un durazno. ¿Cómo podemos saber? Ahora, si yo veo duraznos ahí, no necesito estudiar botánica para saber qué es un duraznero, porque veo los frutos. El problema lo tenemos cuando no veo los frutos. Ahí tengo un problema. Y yo la verdad no supe nunca si era o no era un duraznero, pero si era fruto igual no daba, así que lo que quiero decir es que nosotros muchas veces no podemos saber si alguien es salvo o no, porque no veo frutos. Dios no necesita ver los frutos. Él sabe qué tipo de árbol es. Él sabe si es verdaderamente un hijo de Dios o no. Pero acá el problema lo tenemos nosotros. Por eso dice, muéstrame y yo te mostraré. Y por eso estamos hablando acá, nosotros vemos que Él fue justificado cuando vemos las obras que hizo. Dios ya lo había anotado en su libro. 40 años antes lo anotó en el libro. Sí, pero yo no veo el libro de Dios. El libro de la vida, ¿vos lo conocés? ¿Alguien pudo ver el libro de la vida? Yo no sé quién está anotado ahí. Yo no sé si tu nombre está anotado ahí. Entonces, ¿cómo querés que te acepte como hermano? Bueno, cuando vea tu vida. Muéstrame. ¿Sabes? El mundo necesita que le mostremos nuestra fe. Muchas personas le dicen a la gente que tienen la verdad. Vos vas y le predicás el evangelio, sí, pero atrás tuyo fue un testigo de Jehová, y después fue un mormón, y después fue un Hare Krishna, y después fue un... Y la gente dice, ¿y a quién le creo? Nosotros tenemos que mostrarle al mundo nuestra fe. Tenemos que mostrarle los frutos. Tenemos que mostrarle la diferencia. Tenemos que mostrarle el amor de Cristo. Ellos tienen que ver en tu vida la diferencia. Porque no es solo por lo que decimos, porque muchos dicen. Ellos tienen que ver en nosotros a Cristo. Por eso es tan importante que Dios trabaje en nuestra vida. Porque uno dice, pero en el cielo vamos a tener toda la imagen de Cristo. Sí, pero en el cielo ya no le vamos a predicar a nadie. Porque todo lo que estemos en el cielo ya vamos a ser todos salvos. Pero el Señor tiene que trabajar en tu vida para mostrar a Cristo ahora, acá. Por eso este desafío del versículo 18 acá, muéstrame tu fe. Interpretalo como que te lo pide tu vecino, como que te lo pide un amigo, un compañero de trabajo, que te dice, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. Porque es la manera en que van a ver realmente si sos un hijo de Dios. Y entonces va otro ejemplo. Dice, asimismo, versículo 25, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ahora, mirá, se va de un extremo al otro. Porque primero habló de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Los judíos amaban a Abraham. Rahab era todo lo contrario. A ver, si me vas a dar un ejemplo, sí, de un extremo al otro. Abraham era el hombre que todos querían, pero Rahab, gentil y ramera. Ya está, peor cosa no podés.
¿cómo ella podía decir que realmente tenía fe en Dios? Por lo que hizo, porque escondió a los espías, les salvó la vida. De esa manera ella mostró que tenía fe en Dios. Ahora, Dios sabía si ella tenía fe o no, pero los espías ¿cómo? ¿Y el pueblo de Israel cómo la iba a recibir? Era gentil, no era judía, era ramera, peor que peor. ¿Qué más? No puede ser peor. Mira, lo que está diciendo es, no importa en qué línea estás de la ilustración, si estás más cerca de Abraham o más cerca de Rahab, de todas maneras, decir que tenés fe no es suficiente, tenés que mostrarlo. Tenés que mostrar una vida cambiada, tenés que mostrar frutos. La gente va a ver que sos salvo cuando ve tus obras. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá no está ilustrando que la fe es el cuerpo o las obras son el espíritu que mantiene viva la fe. No. La ilustración es que si yo separo al cuerpo del espíritu, ¿qué pasa? Se muere. No puedo separarlo. De la misma manera yo no puedo separar la fe de las obras. Una persona que realmente tiene fe va a tener manifestaciones de esta fe. Lo va a mostrar. Esta teoría del antinomianismo, estos que decían que no hacía más falta la ley, ellos disociaban la fe de las obras. Ellos decían, vos tenés fe, podés vivir como se te da la gana. No. Si realmente tengo fe, voy a tener temor de Dios y no voy a seguir en una vida de pecado. Entonces mi fe se va a mostrar, no puedo separarlo. Si yo intento separar la fe de las obras, entonces esa fe está muerta. ¿Hay alguna pregunta de esta primera porción? Antes de avanzar no quiero que haya dudas porque podemos estar complicados si no con este tema. A ver, la fe puede tener tiempos de crisis, pero perder la fe completamente no. La fe no puede desaparecer. Si alguien niega a Cristo, dice la Escritura, nunca fue de él. A ver, niega a Cristo, ¿qué significa? No es Pedro, algunos confunden, Pedro negó a Cristo, no, él estaba mintiendo, no estaba negando a Cristo. Él dijo, yo no lo conozco. Mentira, Pedro, sí que lo conoces. Si vos lo agarrabas a Pedro aparte, vení Pedro para acá, acá entre nosotros los discípulos, Juan lo agarraba a Pedro, no, vos sabés que soy salvo. No, ¿qué era el problema de Pedro? Tenía miedo, fue un cobarde, pero no negó a Cristo. ¿Qué es negar a Cristo realmente? Decir, no, realmente yo no creo más en Cristo, yo creo que Él fue un hombre común y corriente, yo no creo que Él haya resucitado. Yo ni creo en Dios, por ahí te dice. Esa persona nunca realmente creyó, nunca realmente tuvo fe. Eso es lo que significa el término apostasía en la Biblia. No perdió la fe, nunca la tuvo. Esa persona dijo creer en un tiempo, manifestó, es la fe profesada que vimos ahí. La fe no puede, porque dice Pablo en Corintios que el Espíritu Santo que mora en nosotros, no podemos negarlo, no podemos negar a Cristo. Ahora, la fe sí puede estar en crisis y uno puede tener dudas, bueno, todo eso es un proceso que puede ocurrir en la vida del creyente, pero no en negar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Es muy importante entonces que quede claro, si tenés dudas después puedes acercarte, podemos charlarlo, porque es muy importante entender el concepto que Santiago transmite en este pasaje, un pasaje muy importante.
y muy lleno de lecciones para nosotros como hijos de Dios. A veces por no querer entrar en problemas no se predica mucho de este pasaje. Y es muy importante porque sí nos llama a tener una vida que demuestre nuestra fe en Cristo. Pero tenemos que aclarar entonces, no es un pasaje que Santiago hable de cómo alcanzar la salvación. Pablo habló de eso en Romanos. Acá Santiago lo que está hablando es, muéstrame esa fe. Muy bien, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En el capítulo 3, si yo pregunto, ¿cuál es el tema? La lengua. Sale así solo la lengua. Pero en realidad, la lengua no es el tema. La lengua es el ejemplo. ¿Cómo? Fíjate que dice el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ese es el tema. Muchos estaban haciendo maestros a sí mismos. Se estaban promoviendo a sí mismos como maestros. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que cuando fueron expulsados, los apóstoles no fueron con ellos? Ellos estaban sin liderazgo. Estaban sin personas que a cargo de la congregación. Entonces, había algunos que quizás tenían más preparación. Había algunos que se sentían que podían ser líderes del grupo y se proponían a sí mismos como maestros. Acuérdense que en aquella época ser un rabí era algo de mucho honor. Y entonces veían su oportunidad. Yo puedo ser maestro. Quizás, ¿cuánto habrán envidiado a los rabí? Y ahora tengo yo la oportunidad de ser uno. Yo conozco el Antiguo Testamento, yo puedo enseñar. Y muchos estaban haciendo maestros a sí mismos. Y eso estaba generando un conflicto. Estaban generando un conflicto tan grande que del versículo 13 al 17, mañana vamos a verlo, van a ver que habla de una pelea como si fuera una campaña política. Esa palabra contención que vimos hace un momento, en griego es la palabra eriteia. Esa palabra eriteia significa la pelea que había en una campaña política. Y ustedes saben, acá sabemos mucho de cómo son las campañas políticas. Dos lados fundamentales de una campaña política. Una es hablar bien de mí. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Y la otra cuál es? Hablar mal del otro. Siempre. Siempre el otro un ladrón, el otro un mentiroso, el otro esto, el otro lo otro. La campaña política consta de estas dos cosas. Esa palabra ahí, eriteia, mañana vamos a hablar más de esta palabra, pero habla de una competencia por querer ser maestros, por querer estar ahí liderando al grupo. Acuérdense que Pablo decía, los maestros sean tenidos por doble honor, es decir, era algo muy prestigioso. Ellos veían una oportunidad, decía, se estaban peleando, estaban haciendo una campaña política y hablaban bien, se promovían a sí mismos y hablaban mal del otro. Por eso van a ver en el capítulo 4 cómo habla de murmuraciones y habla de acusaciones de unos contra otros. Entonces, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estoy totalmente en contra de que se traduzca esta palabra acá, condenación. Porque si fuera condenación, ya mismo largo el micrófono, me voy y no sigo enseñando más. No es que los maestros van a tener mayor condenación. La palabra ahí es, vamos a tener un juicio más severo. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendrás un juicio más severo. No es condenación, por supuesto. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero sí, el juicio. Todos vamos a tener un juicio. En el tribunal de Cristo vamos a estar en un juicio. No es un juicio para determinar la salvación. Si estás en el tribunal de Cristo es porque sos salvo. Es un juicio para determinar el galardón, la recompensa. Pero dice que el juicio de los maestros va a ser más severo. ¿Por qué razón?
Cuando uno más sabe, más responsable. Esa es una. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y otra cosa, ¿qué más? Por la influencia sobre las otras personas. Si yo estoy enseñando mal, arrastro a otros con mi doctrina y los voy confundiendo. Voy a tener que rendir cuentas por lo que influye en otros. Así que vamos a tener un juicio más severo. Esto no es para asustarlos y decirles, nadie quiere ser maestro. No, es tener cuidado con lo que estás deseando. Porque tenés que saber que vas a recibir un juicio más severo. Y entonces recurre a la lengua. ¿Por qué? Bueno, porque la lengua es el instrumento que usa el maestro. El maestro va a enseñar con su lengua. Y dice, sí, pero ¿cómo estás usando tu lengua? Y entonces utiliza la lengua como una medida para ver si estás capacitado para ser maestro. A ver, ¿cómo usas tu lengua? Y claro, la lengua es una buena evaluación para ver si estamos capaces de ser maestros. ¿Por qué? Porque es algo que todos nos equivocamos y muchas veces. Eso es lo que dice el versículo 2. Dice, todos ofendemos y muchas veces. Yo subrayaría ahí la palabra todos y muchas. Todos. Mira, hay algunos creyentes que son un poco susceptibles. Y dicen, no, me ofendieron. Yo lo siento que alguien te haya ofendido, pero date cuenta que vos también ofendés. Todos ofendemos, dice. Y no alguna vez o de vez en cuando, muchas veces. Así que si te vas a estar ahí sintiéndote mal o tan apenado, tan triste porque alguien te ofendió, te vas a pasar la vida cristiana así entristecido. Aprendé a perdonar como Cristo nos perdonó y seguí adelante, pero no tomes la ofensa como algo tan grave. Ahora, dice acá, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La palabra ofender significa hacer tropezar. Si alguno no hace tropezar con sus palabras, ese es un varón maduro, es la palabra perfecto, maduro. Y entonces es capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la lengua es lo más difícil de controlar. Decimos tantas cosas a veces que pueden hacer tropezar a otros. Entonces dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirá también las naves, aunque tan grandes, llevadas por impetuosos vientos. Son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Santiago va a dar 3 tipos de ejemplo. El primer tipo de ejemplo es la lengua es un poder que controla. Y da 2 ejemplos acá, el del caballo y el del barco. El caballo tan fuerte y es controlado por un freno, algo pequeño. Y la nave tan grande y es controlada por un timón, algo pequeño. Ahora, lo que no dice en este ejemplo, pero está implícito, ¿qué es? El freno no se maneja solo. ¿Qué necesita el caballo? Un jinete. Y el timón del barco no se maneja solo. No existía el piloto automático. ¿Qué necesita? El capitán del barco, que le maneje ahí el timón. Lo que está hablando acá es necesitas a alguien que maneje ese timón, ese freno. Es el Espíritu Santo el que debe controlar la vida. De Él viene el poder. Hay una frase que Él va a repetir acá. Y va a decir, fíjate, en el versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cómo? Entonces nos deja a nosotros, no puedo controlar la lengua. Ninguno dice es capaz, ninguno tiene, en el griego la palabra ahí es tiene el poder. Tiene el poder. Humanamente no, pero el Espíritu Santo, ¿sabes cuál es uno de los frutos que está mencionado en Gálatas 5:22? Dominio propio.
se traduce templanza, pero es dominio propio. El Espíritu Santo nos da el poder, nos da la capacidad para controlar todo nuestro cuerpo, incluido la lengua. Así que el hombre dice no tiene capacidad, pero el Espíritu Santo sí nos da esa capacidad, sí nos da ese poder. Cuando dice ahí que ningún hombre puede domar la lengua, no, humanamente no, pero nosotros tenemos otro recurso, el del Espíritu Santo. Y entonces va a decir aquí un segundo grupo de ejemplos. No solamente la lengua es un poder que controla, la lengua es un poder que contamina. Y ahí entonces va a decir, versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! ¿Tan duro? Sí. Santiago conocía bien las terribles consecuencias que puede tener una lengua fuera de control. Y él utiliza distintas ilustraciones. Una pequeña chispa enciende un fuego terrible. Y después cuesta mucho apagarlo. Y aunque lo apagues, el daño que hizo ya va a dejar consecuencias por mucho tiempo. La lengua, dice, es un veneno y contamina. ¿Saben? Tenemos que tomar dimensión del daño que pueden hacer las palabras. Tenemos que darnos cuenta que nuestra lengua puede ser un instrumento que en manos de Dios puede ser precioso para dar vida, pero que en manos del diablo puede ser terrible. Por eso termina diciendo inflamada por el infierno. ¿Qué término, no? Inflamada. ¿De qué es lo que inflama tu lengua? ¿Viste? Un fuego, si vos le tirás nafta, ¿viste? Es inflamable, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa tu lengua? ¿El cielo o el infierno? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la pasión para que hables? Cuando uno murmura y habla mal de otros, Satanás es el que está inflamando la lengua. Él es el que está utilizando la lengua para causar división, conflictos, problemas. Nuestra lengua tiene que ser inflamada por el cielo, no por el infierno. ¿Te acordás que en en Números capítulo 12, María y Aarón murmuran de Moisés a causa de la mujer, dice Cusita, que había tomado? Y Dios entonces los llama aparte a María, Aarón y Moisés. Y luego les pregunta a María y a Aarón, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí está la pregunta. ¿No tuvisteis temor de hablar? Nosotros hablamos muchas veces, ¿sabes por qué? Porque es gratis. Porque todavía no se cobró un impuesto para hablar. El día que se cobre un impuesto para hablar, por ahí alguno va a frenar un poco. Pero a veces hablamos y no tenemos temor de lo que pueden producir nuestras palabras. No tomamos conciencia del daño que pueden hacer las palabras. A veces hablamos y quizás no quiero hacer daño. Yo no sé si María quería hacerle daño a Moisés. Quizás ella pensó, realmente a Moisés está siendo de mal ejemplo. ¿Cómo se va a tomar a una mujer cusita? Ahora todos en el pueblo de Israel van a elegir mujeres de otro pueblo. Quizás ella estaba muy convencida de que lo que decía era justo y razonable. Ese no era el problema. El problema era que no tuvo temor de hablar y no sabía las consecuencias que podría haber tenido sus palabras. Y mirá bien, si Dios no hubiera intervenido,
¿Quién sabe las consecuencias que podría haber habido en el pueblo? Quizás se hubiera dividido el pueblo de Israel. Y algunos se hubieran seguido a María y a Aarón y otros con Moisés. Uno a veces no toma conciencia del daño que pueden producir las palabras, pero sin duda alguna las palabras pueden ser usadas por el enemigo. Todo pecado tiene consecuencias, todos. Pero yo he visto más iglesias destruidas por la lengua que por ningún otro pecado. Hay pecados de inmoralidad y son terribles y dejan consecuencias y daños en hogares tremendos. Pero en realidad he visto más iglesias destruidas por el pecado de la murmuración que del adulterio. Lo que quiero decir es que todo pecado tiene consecuencias, pero hay ciertos pecados que dejan un daño tremendo. Y aquí habla de este término, ¿no? No sabés que ella puede ser inflamado por el infierno y entonces esto me hace tener temor. Como para decir, Señor, yo no quiero que Satanás use mi lengua. Mira, Mateo 16 tiene 2 versículos que están separados, creo que por 4 o 5 versículos. En uno, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres porque lo que dijiste no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo estaba hablando a través de las palabras de Pedro. Pasan unos versículos después y Pedro le dice a Jesús, nunca tal te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Quién estaba hablando ahora por la boca de Pedro? Satanás. ¿Cómo puede ser que en un momento el Espíritu Santo hablaba por Pedro y un momento después Satanás hable por Pedro? Eso es lo que Santiago va a decir acá en la última parte. Dice versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un poder que debe ser consagrado. Es lo tercero. Un poder que debe ser consagrado. No puede ser que de una misma boca salga agua dulce y amarga. No puede ser que de una misma boca en un momento habló el Espíritu Santo y versículos después hable Satanás. ¿Cómo puede ser? Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. No puede ser que en un momento Dios utilice tu boca para que el evangelio sea comunicado y un momento después estás hablando mal del hermano. No puede ser, dice, que en un momento estás cantando una alabanza a Dios y un momento después estás diciendo mentiras o diciendo calumnias. No, pará, dice, no puede ser. Dice, hermano mío, no debe ser así. Dice, no puede ser que de un mismo árbol haya distintos tipos de frutos. No puede ser que haya agua buena y agua amarga. No puede ser. Tienes que consagrar tu lengua y decir, Señor, yo quiero que mi lengua sea un instrumento en tus manos. Que sean palabras de vida, que sean palabras de medicina, que sean palabras de alivio, de bálsamo, y no que sean espada. No que sean palabras que van a herir, que van a lastimar. Debo entender la gravedad de las consecuencias que pueden tener mis palabras. Y debo buscar que Dios esté en el control. Deja que el Espíritu Santo gobierne tu lengua. Que Él esté en el timón del barco. Que Él sea el que maneje el freno. Para no decir aquellas cosas que pueden herir, que pueden lastimar. Tenemos que someternos frente al espejo. Ayer decíamos eso, ¿te acordás? Y hoy frente al espejo estás viendo que tus palabras a veces pueden estar siendo utilizadas por Dios y un momento después utilizadas por el diablo.
Y quizás frente al espejo hoy tengas que decir, Señor, ya no más. Yo no quiero ser como Pedro en un momento hablando cosas maravillosas y momentos después siendo de tropiezo. Jesús dijo, me eres tropiezo. Y esa es la palabra acá, ofender. Dijimos, es hacer tropezar. Yo no quiero hacer tropezar a mi hermano. Yo no quiero herirlo. Yo no quiero lastimar a mi esposa. ¿Y cuántas veces lo habré hecho con mis palabras? Yo no quiero hacer de tropiezo a mis hijos. Yo no quiero que Satanás use mi lengua para herir a otros. Que hoy delante de Dios podamos tener un compromiso de decir, Señor, que mi lengua sea un instrumento que lleve gloria a tu nombre. Vamos a orar. Oh Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu examine nuestra vida y que día tras día podamos mirarnos en el espejo y tú puedas obrar en nuestro corazón los cambios que haya que hacer para que cada día nos parezcamos un poquito más a Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén.